Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La Constitución otorga una facultad para que la Cámara de Diputados evalúe el desempeño de la Auditoría Superior. Hoy se materializa esta facultad a través de la Comisión de Vigilancia en estas mesas de análisis. Se hace un informe, un análisis muy resumido, analítico, valga la redundancia, sobre los informes que presentó respecto a los 5 grupos funcionales de la auditoría. Y con ello se facilita, se les brinda los elementos indispensables a los integrantes de la comisión para evaluar, analizar y desde luego proponer conclusiones y recomendaciones para la fiscalización superior. El Grupo de Desarrollo Social utilizaron 1.3 billones de pesos y los aspectos más fundamentales son lo que tiene que ver con educación y con salud. Y realmente es preocupante porque con tal cantidad de recursos que se invirtieron, uno esperaría que tuviéramos mejores condiciones en la educación para nuestros niños, nuestros jóvenes, y tuviéramos una población menos enferma y con mejor atención en los servicios médicos. De los reportes que tenemos del informe de resultados de la auditoría, no es así. Hay aspectos que tienen que evaluarse a más largo plazo, no los evalúas en un año, pero el hecho de que estoy seguro que si vemos las cuentas públicas de años anteriores, aspectos que han mantenido las auditorías en el mismo año, el mismo aspecto, seguramente se repite el dictamen negativo, dictamen con salvedad. Analizar pues todos los programas de desarrollo social, principalmente el de educación y de salud de manera muy específica. Yo quisiera comentar de que efectivamente, hay rezagos en ambos sectores, hay deficiencias, ahí se hizo una especie de diagnóstico que pues marca los rezagos que tenemos en educación y también las faltas de cobertura que hay en salud. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy continuaremos con las reuniones de análisis del informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, donde los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación analizaron los resultados de las auditorías a las dependencias encargadas de las funciones de desarrollo social. Veamos ahora unos fragmentos del mensaje del Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal. Los resultados de la fiscalización a las funciones de desarrollo social muestran la necesidad de reforzar las acciones para evaluar la afectación del medio ambiente, elevar la calidad de la educación, garantizar la íntegra transmisión del patrimonio nacional a las generaciones presentes y futuras, lograr la cobertura universal en salud en los niveles de calidad que la sociedad exige, fortalecer la política de apoyo alimentario para reducir el número de familias en pobreza y revisar la situación paradójica en materia de vivienda. Debido a la situación de carencia que vive una parte considerable de la ciudadanía, el gasto social representa uno de los pocos elementos en favor de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía en condiciones de marginación. El gobierno federal dedica una parte sustancial de su presupuesto a la promoción de programas y políticas a favor de una disminución de la brecha existente entre los distintos sectores que componen la sociedad. Sin embargo, los datos indican que dichos recursos no tienen un efecto multiplicador
que permita modificar sustancialmente las condiciones de vida de los beneficiarios en este esfuerzo social. Adicionalmente, se siguen encontrando prácticas de ineficiencia que perjudican a la población receptora, lo que resulta absurdo, puesto que no se trata de una carencia de recursos, sino de una deficiente administración de los mismos, lo que permite que se perpetúe el ciclo de la pobreza. Finalmente, quiero señalar que es a través de la fiscalización superior que los ejecutores del gasto pueden contar con elementos objetivos para evaluar la pertinencia y los logros de las políticas públicas auditadas. Por ello, sería deseable que las observaciones y los hallazgos determinados por la ASF representen puntos de partida o marcos de referencia para mejorar sustancialmente los alcances del gasto social. Veamos las intervenciones de los legisladores y los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación. Resulta importante establecer que fueron detectadas diversas irregularidades relacionadas por la falta de medidas de control que permitan al superiste realizar las acciones correspondientes para detectar las cuentas por cobrar, las incobrables y, en su caso, iniciar los procedimientos para la recuperación de las mismas, situación que en el ejercicio 2012 generó una pérdida de 540,010.5 miles de pesos, situación que, de acuerdo a lo que consigna el propio informe de esta auditoría, afecta el cumplimiento del objeto para el cual fue creado el superiste, así como se dice aquí, se informa como la viabilidad de mantener la existencia del mismo. El ISSSTE, como una gran institución que es, tiene dos problemas fundamentales: la atención de los servicios de salud de los trabajadores al servicio del Estado y sus familias, y de sus obligaciones diferidas, como son las pensiones, esencialmente. En el caso del superiste, se está prestando un servicio de naturaleza social, tratando de competir con las cadenas de mercados, de tiendas de detalle, que evidentemente tienen volúmenes muy superiores. Quiere decir que va a estar requiriendo esto un mayor subsidio por parte del Estado. ¿Qué tiene que hacer el ISSSTE en una venta al menudeo de medicinas, inclusive material curativo, o de otros productos tipo, ya casi diría yo, tienda de abarrotes? Yo creo que es una reflexión que nos debe llevar a que, digamos, zapatero a tus zapatos. A mí me gustaría preguntarle al señor auditor cuáles son las razones por las cuales se tuvieron estas deficiencias para alcanzar en las metas. Algunas veces se debe a lo mejor a una planeación deficiente, donde se fijan metas que pueden ser ambiciosas. En otras es muy probable que se deba a una insuficiencia presupuestal, pero también puede obedecer a subejercicios presupuestales explicables por una serie de razones. ¿En qué medida también los problemas sindicales de las secciones de los maestros han impactado en todo esto? Yo creo que eso nos debe llevar a tomar medidas para que en el próximo ejercicio este tipo de circunstancias no ocurran. ¿Cuáles son los principales conflictos? Abundando un poco, complementando un poco lo que se ha dicho aquí, porque, bueno, digo, la misma dimensión nos dice la dificultad de manejarlo. Sin embargo, recordemos que hay un proceso de federalización que no acaba de concluirse, de consolidarse desde 1992. Seguimos ahorita revisando plantillas y queriendo saber cuántos maestros hay frente al grupo, cuando en 1992 iniciamos el proceso de federalización de la educación, que se llamó entonces descentralización de la educación.
¿Cuáles son los problemas más serios que nos encontramos? A partir de la complejidad de este proceso de federalización, hubo una intervención permanente de la parte laboral, como que, digo, independientemente de todo de que los trabajadores del sector educativo tienen todo el derecho de participar en las decisiones de su sector en la parte laboral, hubo una injerencia muy fuerte en la parte de la gestión por parte de todas estas organizaciones sindicales que todos conocemos, de tal manera que en los estados, por ejemplo, los procesos de carrera magisterial estaban supeditados a la autorización que en su caso daba el sindicato y a conceptos que estaban más bien vinculados a cumplir con compromisos sindicales que con aspectos de capacitación, de profesionalización de los maestros. Es decir, la carrera magisterial, se podía avanzar en la carrera magisterial en la medida que se atendiera más bien la parte sindical que la parte de profesionalización, de la capacitación de los maestros y sus compromisos de tipo laboral. Espero se me pueda precisar si el universo auditable, la muestra auditada y el monto finalmente auditado equivale al 100% del total de los recursos ejercidos, o bien, si no es así, a cuánto equivalen cada uno de los tres sectores. ¿Cuál es la estimación de las recuperaciones que finalmente opera la Auditoría Superior de la Federación, considerando las tendencias históricas existentes? En el caso de gasto federalizado, acaba de explicar el licenciado Orsi cómo es que hacemos una selección de una manera muy, muy general. De todos los recursos que se transfieren y que están condicionados, los 800 y tantos mil, hay muchísimos renglones de subsidios, de programas, de fondos. Tomamos los más importantes que equivalieron el año 2012 a más de 550 mil millones de pesos. Y de esos hicimos una selección de qué sí podemos auditar y fueron 508 mil, 512 mil millones. Sobre este monto ya seleccionado, la muestra que aplicamos es muy alta. Si hablamos de FAEP, si hablamos de FASA, tenemos muestras que van del 88 al 92%. O sea, son montos muy, muy importantes los que auditamos. Entonces, es difícil explicar un tamaño de muestra en específico. Tenemos que ver qué caso estamos hablando y cómo se selecciona la muestra. Llama la atención el por qué la Auditoría Superior de la Federación afirma que la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat, incumplió con algunas de sus obligaciones establecidas en la propia Constitución. Si consideramos que en el 2011 emitió lineamientos para autorizar manifestaciones de impacto ambiental condicionadas y en el año 2012 condicionó el 88.3% de 188 autorizaciones emitidas y que fueron revisadas por la Auditoría Superior de la Federación. A pesar de que la Semarnat cuenta ya con lineamientos para poder hacer exigible que los diferentes promoventes al momento de hacer una obra puedan establecer programas claros para resarcir, compensar o aminorar los efectos al medio ambiente, a pesar de tener ya esta norma, producto de una recomendación ya nuestra en ejercicios anteriores, de estos 166 que revisamos expedientes, solamente 70 fueron obligados a que realizaran un programa con las características que habíamos venido recomendando nosotros. De estos 70 en particular, que fueron materia ya de revisión, encontramos que cerca de 61 al 31 de diciembre de 2012 no habían sido entregados por el promovente a la Semarnat. Y de estos, de los 9 que sí se lograron presentar conforme a la solicitud, pues ninguno estableció objetivos, actividades, metas y plazos conforme a la norma que se estableció. Y de estos 9 todavía, 5 lo hicieron fuera del plazo. Y no hay medidas de premio para esta situación por parte de la Secretaría hacia los promoventes. ¿Cuáles son las razones por las que la Auditoría Superior considera que la SEP debe valorar la factibilidad de que la totalidad de las escuelas de educación básica sean de tiempo completo? Y 2,
¿cuál sería el impacto presupuestal de lograr que todas las escuelas de educación básica sean de tiempo completo? ¿Qué encontramos nosotros en esta auditoría? Bueno, que la Secretaría de Educación Pública no estableció la duración de la jornada escolar que deberían cumplir las escuelas, en primer lugar. Y entonces esto repercute en que no exista homogeneidad en los horarios de estas 6,000 escuelas que operaron en el año 2012. Tampoco estableció la obligatoriedad de la permanencia de los alumnos durante la jornada ampliada. Y encontramos que las escuelas, en estas escuelas, pues el horario es diferente. No estableció tampoco las características de la infraestructura y el equipamiento necesario para que las escuelas operaran como de tiempo completo. En los últimos 2 meses, que es otra de mis preguntas, ¿ha habido algún avance en la atención de las observaciones y lo operado en el monto determinado de posibles recuperaciones? Y les quisiera comentar que tenemos desde septiembre del año pasado subido en nuestra página un sistema de seguimiento a todas las auditorías. Este es un mecanismo de información desde que se crea la Auditoría Superior. Las auditorías de 2000 a 2012 están incorporadas ahí al 100%. Todas las acciones que se promovieron están ahí y el estado que guarda cada una de ellas. Respecto del sistema de datos abiertos para informar sobre esto es una situación adicional. Y debo comentarle que prácticamente esto se mantiene en línea, una información abierta hacia toda la ciudadanía a través de un sistema que conjuga nuestras bases de datos y las pone a disposición. ¿Qué mostramos ahí? Todas las auditorías que ha efectuado la Auditoría Superior de la Federación a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2000, todas las acciones que se han promovido, el estado de trámite de todas y cada una de ellas, el estado de las recuperaciones, e incluso existe la posibilidad de bajar esto a hojas de cálculo, a bases de datos, a incluso imprimir los informes. En el informe presentado también se determina que se realizaron auditorías forenses de los recursos asignados a Sedesol, contratos, convenios, etcétera, con dependencias y entidades de administración pública federal, y se destaca que hay irregularidades en Sedesol, igual como en el INAP, ya que no se encontró evidencia documental de su realización. Si bien es cierto, la Auditoría Superior recupera 74.1 millones de pesos, solicito conocer si en este rubro existió denuncia de hechos ante la autoridad competente y posteriormente de la recuperación de los 74.1 millones de pesos, si se conoce la auditoría superior, en dónde o cómo fueron ejercidos o en dónde se encuentra ese recurso. Al respecto, se determinó que el INAP no cuenta con la expertise ni que los servicios fueron devengados y validados por la propia Sedesol. La responsabilidad administrativa de ambos entes, uno por contratar sin haber constatado que los servicios que se ofertaban eran los correctos y que contaba con el respaldo técnico, y la segunda de parte del instituto de ofrecer algo que sabe que no cuenta con ello. De las revisiones que se hicieron fue que hubo pago de nóminas que no se acreditaron efectivamente que se realizaron las encuestas por 44 millones de pesos. Y también duplicación de pagos por doblemente pagados, para la redundancia, por los mismos puestos o distintos a las mismas personas por 2 puestos al mismo tiempo. También hubo un finiquito de 12 millones que no se contó con la comprobación, la documentación al respecto, y algunos pagos también por concepto de kits y de cuestiones que tenían que ver con promociones.
De estos se generaron 3 pliegos de observaciones, de los cuales está el plazo corriendo y estamos en espera de ello porque de alguna manera los productos fueron entregados y de esta manera únicamente se considera recuperar lo que no fue correctamente soportado. Lo que yo he estado revisando me tiene muy preocupada. Considero que debemos de modificar, aquí decía uno de los integrantes de la Auditoría Superior de la Federación, basado en ley, que la auditoría tiene la obligación de enviarnos un informe cada 6 meses. Yo los conmino a todos, por favor, auditor, tanto a la UEC como a la comisión, al presidente, a trabajar definitivamente de manera permanente para hacer una revisión del avance que tenemos de la solventación. Tenemos que asegurarle al país, por lo menos, la certeza de que no estamos nosotros autorizando o posibilitando que puedan estar en posiciones públicas funcionarios que no saben ser funcionarios públicos. Y otra de las cosas, porque también hasta lo mencionan en uno de los informes, es las denuncias de hechos, el poco porcentaje que tenemos de resoluciones por parte de la PGR en cómo se investigan esas denuncias de hechos. Tenemos que tener más fuerza, auditor. Yo sé que en cuestión de políticas públicas y programas, nuestras recomendaciones, las de ustedes, no son vinculatorias, pero tenemos que ver la forma en que tengan más impacto en el presupuesto del año que entra o en la definición de los programas del año que entra. Diputada, me da mucho gusto que sus preocupaciones coincidan con las nuestras. Ojalá las podamos resolver, no quedarnos en la preocupación. Mire, lo que hemos mencionado en diversas ocasiones, que estamos enfrentando problemas que son estructurales y tenemos que buscar soluciones iguales, estructurales. Entonces, hay una fragmentación en todo lo que está participando en lo que es desde la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización. Y por ello es que hemos insistido en la creación del Sistema Nacional de Fiscalización. Esto, créanlo, nos va a ayudar. La otra parte importante para poder seguir en la preocupación que tiene usted a buscar soluciones es insistir por nuestra parte de que se aprueben las reformas constitucionales que hemos propuesto hace 2 años, que están en el Senado. Esto nos va a permitir mayor oportunidad para poder entregar nuestros resultados, para poder incidir a que se eviten situaciones irregulares que desafortunadamente por nuestra intervención, digamos que inoportuna, fuera de tiempo, no permite, no es posible que pudiéramos ir a evitar una recurrencia. A mí me parece que no nos han asignado el papel de estar aquí platicando, comentando, discutiendo en ocasiones con la Auditoría Superior de la Federación, con razonamientos particulares y con información que nos da la Unidad de Evaluación y Control. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo y yo digo que no. A mí me parece que nosotros tendríamos que estar planteando, ¿sí?, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, porque nosotros también ejercemos recursos públicos, la necesidad del cambio en la moral, en la ética de los funcionarios públicos y la capacitación de los mismos. Pero a mí me preocupa, compañeras, compañeros, que cuando planteamos este tipo de cosas, a veces me da la impresión que queramos decirle a la Auditoría Superior de la Federación, ¿qué vas a hacer para que ya no se presenten este tipo de circunstancias? Y yo digo, ¿es la Auditoría Superior de la Federación la que tiene que modificar esas conductas de los servidores públicos? Yo digo que no. La auditoría tiene atribuciones como la marcan las leyes. Ya hay contralorías internas, ya hay instancias de procuración y de impartición de justicia. Para el caso en que la Auditoría Superior de la Federación o los entes fiscalizadores locales o las contralorías presuman ciertas conductas en los servidores públicos y tengan que proceder conforme a sus atribuciones. Pero la Auditoría Superior, con hacer alguna auditoría y marcar recomendaciones, observaciones, pliegos de observaciones, etcétera, ¿eso va a modificar la conducta de los servidores públicos?
Tendremos que cambiar, como escuché hace un rato, adecuar las leyes o las normas a lo que dijeron, lo voy a tratar de repetir textualmente, a la realidad, y lo pongo la realidad entre comillas. O sea, tenemos que cambiar las normas, las leyes, a que se adecuen a la conducta de los servidores públicos. Yo digo que no. Yo digo que no. Nosotros tenemos que hacer leyes con una visión de largo plazo que permita, con base en el contrato social que tenemos, que permita que tengamos, ¿sí?, un futuro cierto para todas y todos. Entonces, yo creo, y lo digo con mucho respeto, que nosotros tendríamos que estarle diciendo y tendríamos que asumir un compromiso como representantes populares de decirles a aquellos que hacen el ejercicio de los recursos públicos que tengan que cambiar su moral y su ética y su conducta. Los que están en el servicio público en el nivel ejecutivo son compañeras y compañeros que vienen de los partidos en los cuales nosotros pertenecemos. Yo creo que ninguno de nosotros debiéramos permitirnos el estar ocultando o tratando de encubrir, no digo que así sea, las conductas equivocadas de ejecutivos en los 3 niveles, que a veces hasta tratamos de protegerlos para que no sufran alguna sanción. ¿Que el gobernador de algún estado no es representante o no llegó ahí por un partido político? Integrar un documento a consideración de la comisión, de aprobarse se entrega a la Auditoría Superior y se hace un documento a partir de este gran documento, un documento ad hoc específico para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Y ya después de esto volvemos a iniciar el ciclo. Lo que debe regir las políticas públicas de un país es preocuparnos por la educación, la salud, ¿sí?, y elevar el nivel de vida de nuestras gentes. Si a eso no le invertimos con cuidado, con orientación, pues no tenemos un futuro cierto. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos, dedicada a la reunión de análisis del informe del resultado de la Fiscalización Superior sobre las funciones de desarrollo social. Les recordamos que el informe de la cuenta pública es patrimonio de los ciudadanos, así es que usted lo puede consultar íntegramente en la página de internet de la Auditoría Superior de la Federación. Esto fue Pesos y Contrapesos, lo esperamos en nuestra próxima emisión. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.